como al parecer la vacuna se va a demorar mucho más, es posible que vaya a haber en el futuro muchos cierres que según el DANE pues han sido desastrosos para el sector textil y de confecciones. Y además se viene probablemente otra reforma tributaria. ¿Usted cree que el sector aguanta un año como el 2020? ¿Usted cree que el sector aguanta otra reforma tributaria? Eso depende realmente de las políticas que tome el gobierno. Como tenemos un precedente, yo creo que esto puede ser los santos óleos de la confección en Colombia, por cómo se ha manejado la pandemia. Es que la pandemia, aparte que el país venía, digamos, técnicamente mal antes de la pandemia, si usted a eso le suma la pandemia y las malas políticas tomadas por el gobierno desde los famosos subsidios de nómina que fueron un alivio para algunas empresas, pero cuando usted hace el cálculo real se da cuenta que en Colombia hay 1,5 millones de empresas. Lo que pasa es que el gobierno con los requisitos que puso para poder acceder a ese subsidio se da cuenta que solo tuvieron acceso unas 130.000, 140.000 empresas. Y el resultado hoy es 150.000 empresas quebradas en Colombia. Yo considero que este primer semestre sobre todo va a ser muchísimo más complicado que el año pasado en términos comerciales. Básicamente porque ya no hay estados de emergencia, pues la Corte, pues como 90 decretos, yo creo que formuló, hicieron de parte del gobierno aproximadamente y la Corte pues ya se pronunció al respecto. Entonces yo no creo que vaya a haber otro estado de emergencia. ¿Y eso qué implica? Que por ejemplo en el caso de las marcas que están en centros comerciales o en el comercio y que viven de esto y producen y tienen empresas de retail, etcétera, el arrendamiento pesa muchísimo. Y entendiendo esa problemática que empezó a preocuparnos cuando comenzó esta pandemia, donde el gobierno no decretó nada conforme a eso, digamos que habló de unos acuerdos y que uno se podía ir en un momento determinado como arrendatario y entregarle el local al arrendador, pues pagando una multa menor. Pero digamos que como ya no hay ese estado de emergencia, las complicaciones van a ser peores aún para llegar a esos acuerdos entre privados, como lo manifestaron en su momento desde el gobierno nacional. Ya muchísimos arrendadores dicen que ya hicieron muchos esfuerzos el año pasado, por lo tanto, los arrendatarios en este momento están a la deriva. Y la pandemia, como usted bien dijo, Felipe, no se ha ido. Continúa la pandemia y quizás en el peor pico, en la peor situación y con signos de interrogación en cuanto al tema de vacunación, que también, pues, eso es otro tema pues, que le compete a las autoridades de salud, pero que yo tengo muchas dudas frente a ese cronograma y el tema logístico para tratar. Ojalá podamos solucionar este problema, pero yo sí creo que muchísimas más empresas todavía van a pagar más las consecuencias de la pandemia y van a ser muchísimas más las empresas en bancarrota y por supuesto de la confección. Hay que concientizar al gobierno de que está a tiempo de tomar medidas. Lo que pasa es que yo siento que no hay un interés, no hay un interés realmente orgánico de parte de ellos de tomar decisiones en aras de mejorar y de salvar las pequeñas y medianas empresas en Colombia, sobre todo porque ya sabemos cómo fue el tema de los recursos, bueno, esto es un tema ahí de flujos de plata a partir del movimiento que hicieron los bancos. Súmele que la confección, hablando de ese tema de los bancos, pues ya está en alto riesgo, por lo tanto los créditos no se van a irrigar de la manera que quisiéramos, porque precisamente es un sector que se ha golpeado muy duro. Teniendo en cuenta todo lo que usted me dice, inevitablemente me surge otra pregunta, y es, ¿el gobierno tiene, según usted, una falta de voluntad para implementar ciertas medidas que para usted son fundamentales para sacar de la situación en la que está el sector textil en este momento? Si de usted dependieran estas medidas y estas decisiones, ¿qué sería lo primero, lo segundo y lo tercero que haría para mejorar la situación del sector? Cuando usted hace el análisis comparativo de Colombia y Corea del Sur, por ejemplo, hace unos 60 años, usted se da cuenta que Colombia era más rico en términos de Producto Interno Bruto, comparado por lo menos con Estados Unidos, era más rico que Corea del Sur. Usted ve la ventaja que hoy nos tienen, para poner un ejemplo, los coreanos. Básicamente en que se fundamenta, digamos, esa tesis de los coreanos que efectivamente trajo buenos resultados y fue un tema de inversión en la industria. Invertir en la industria implica invertir en innovación, en conocimiento, en tecnología. Usted hoy le pregunta al SENA y va a mirar cuántos cursos de confección hay y eso da tristeza. O sea, la gente ya no se inscribe y con toda razón, porque usted qué se gana con ir a trabajar toda la noche de manera informal al empleo. Su mamá, supongamos que tiene una máquina de coser, que esa es la realidad de la mayoría de confeccionistas en Colombia, y ya empieza a generar un empleo
en la zona urbana, en su barrio, en su municipio, y empieza a contratar 5 o 6 empleados para que trabajen de manera informal, muchas veces sin las prestaciones sociales y todas las cosas que debe implicar la ley, porque digamos no hay competencia leal, porque usted le tiene que pagar el valor de la confección, no o la mayoría de empresas en Colombia, tiene que pagar el valor de la confección no al precio real técnicamente costeado, sino que es un simplemente cálculo. Esta camiseta vale 2.000 pesos, vale 3.000 pesos, vale 5.000 pesos, y ese precio lo están colocando los chinos, o la gente de India, o en Bangladesh, o en Vietnam, o inclusive en África. Y hay muchos países metidos en este rollo de la confección. Entonces eso perjudica de manera primordial, digamos, el desarrollo de la confección. Por lo tanto, invertir en eso, en tecnología, en industria, en conocimiento, en innovación, son máquinas de coser viejas, ¿sabes? Ese es el otro tema. Si usted va a un taller de confección y hace una visita rutinaria, se va a dar cuenta que son máquinas de 30, 40 años donde no cambian las agujas como debe ser, porque hay un tema de desconocimiento. Digamos, eso nos va haciendo perder valor en el mercado, competitividad, reconocimiento. Eso sería lo primero. Lo segundo tiene que ver con, y no lo digo en orden de importancia, pero usted me preguntó por 3 cosas. Lo segundo tiene que ser, digamos, un tema también agrícola que hay que volver a interpretar bien en Colombia. Colombia llegó a tener 400.000 hectáreas de algodón, que era una base fundamental para las tejedurías en Colombia. Si usted hace en retrospectiva un análisis de lo que ha pasado en Fabricato y Coltejer, que fueron 2 empresas insignias o lo siguen siendo ahora, muchísimo con menos capacidad económica y financiera por los resultados que han tenido, ellos vienen generando pérdidas hace décadas y tiene que ver básicamente, entre otras, porque la cadena productiva no funciona de la manera correcta. Colombia hoy en día no creo que tenga 8.000 hectáreas de tierra, hasta el último dato que tenía yo en el 2020, 8.000 hectáreas de algodón. Entonces hay un tema agrícola que también es muy importante porque adicional a eso, el sector textil viene acompañado también de otros sectores a los que también dinamiza de alguna manera. Entonces, yo creo que eso sería un buen trabajo que también el gobierno tendría que hacer en términos agrícolas para mejorar la cadena productiva interna. Y el tercero y el más importante para mí es el tema arancelario. Es que, como le digo, después de la Segunda Guerra Mundial, 2 países que hoy son ejemplo productivo e industrial del mundo, como Estados Unidos y Alemania, lo que hicieron fue protegerse. Es que eso es lo que han hecho los países cuando tienen una crisis económica como mecanismo de defensa. Si usted mira a Estados Unidos, que es el país digamos, más capitalista del mundo, porque esto no pasa por un tema ideológico, sino por un tema de sentido común, pues hablando de la pandemia y todo lo que ha traído como consecuencia, previo a ella había una guerra comercial, usted la recordará, y Estados Unidos lo que implantó fue 300.000 millones de dólares aproximadamente en aranceles a China. Eso repercutió en un desempleo, el más bajo en 50 años automáticamente, en 3,5% de desempleo en Estados Unidos. Fueron resultados muy positivos. Y no estoy defendiendo ni más faltaba al expresidente de Estados Unidos, pero sí considero que hay cosas que se hacen bien, hay que decirlas. Y yo creo que si este país necesita disminuir la pobreza, la desigualdad social, que para mí es el problema más complejo que tiene este país, pues hombre, hay que empezar a generar esas fuentes de empleo. Y una de esas fuentes de empleo es tener, ni siquiera es algo técnico, como le digo, es algo de sentido común que nos beneficia a todos. Bueno, Carlos, nuevamente le agradezco mucho por concedernos esta entrevista. De verdad, usted toca unos temas que creemos que son fundamentales para el país y sobre todo en la coyuntura, pues tienen, digamos, tienen un peso muy grande. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. No, Felipe, a usted muchas gracias por la invitación. Un saludo.